La vacancia de Martín Vizcarra, perpetrada por el actual Congreso, y la de Pedro Pablo Kuczynski hace 2 años, no han sido las únicas que han vivido nuestros países en Latinoamérica. El exmandatario peruano se suma a la lista de otros jefes de Estado en la región que soportaron procesos de vacancia y que terminaron con su salida del poder. Estos son los 5 expresidentes destituidos por el Congreso en Latinoamérica. 1. Dilma Rousseff, Brasil 2016. Su destitución a la presidencia de Brasil ocurrió en su segundo periodo. La acusación central en su contra fue que violó normas fiscales y que el gobierno tomó préstamos de bancos estatales sin consultar al Parlamento para tapar agujeros en las cuentas públicas. Para el Congreso, se trató de crímenes de responsabilidad de la presidenta. El juicio político en su contra duró 8 meses y terminó cuando 61 senadores, contra 20, votaron a favor de sacarla del cargo al que había llegado en 2011 tras convertirse en la sucesora de Lula da Silva. Dos. Otto Pérez Molina, Guatemala 2015. Llegó a la presidencia de Guatemala en enero del 2012 y 3 años después se vio obligado a renunciar luego de que el Congreso le retirara su inmunidad y un fiscal ordenara su detención. Los delitos que se le atribuyeron fueron asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude a la Superintendencia de Administración Tributaria. De acuerdo con las investigaciones, se cobraron sobornos a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país a cambio de evadir el pago de impuestos. En septiembre del 2015 se le dictó prisión preventiva y aún está a la espera de ser juzgado. 3. Fernando Lugo, Paraguay 2012. Fernando Lugo era uno de los sacerdotes más populares conocidos en Paraguay por su trabajo en zonas rurales. Decidió entrar a la política en el 2006, por lo que se alejó de su condición religiosa para dedicarse a su campaña electoral. Aunque su llegada al cargo más importante se convirtió en una esperanza para millones de paraguayos, un país con una aguda desigualdad social, Lugo empezó a quedarse sin aliados políticos, sobre todo desde el Partido Liberal, que no apoyó su agenda de centroizquierda. Un hecho que definió su salida del cargo fue la masacre de Curuguati, cuando 17 personas murieron durante el desalojo de campesinos sin tierra. La oposición responsabilizó a Lugo de no saber manejar esta crisis e inició su proceso de destitución. 4. Manuel Zelaya, Honduras 2009. El hondureño llegó al poder en el 2006. 3 años después fue sacado del poder por los propios militares. A mediados del 2009, Zelaya convocó a referéndum para cambiar la Constitución de 1981 y formar una Asamblea Nacional Constituyente que buscaría aprobar una nueva Carta Magna. Sin embargo, el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia declararon que la consulta popular era ilegal. Las Fuerzas Armadas se negaron a distribuir el material electoral, por lo que Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto. En la madrugada del 28 de junio de ese año, el día en que debía realizarse el plebiscito, Zelaya fue sacado de su casa a la fuerza por un grupo de militares, trasladado a una base aérea y expulsado del país. Mientras esto ocurría, el Congreso leyó una presunta carta de renuncia del mandatario, pero Zelaya denunció que nunca había escrito una misiva al respecto y denunció desde Costa Rica que se había perpetrado un golpe de Estado contra él. Luego, el Congreso volvió a sesionar y resolvió por unanimidad la destitución del presidente por, supuestamente, haber violado la Constitución. 5. Abdalá Bucaram, Ecuador 1997. Fue presidente de Ecuador por 6 meses. Comenzó su mandato en agosto de 1996. Fue destituido por el Congreso Unicameral de Ecuador por incapacidad mental
tras una moción presentada por el derechista Partido Social Cristiano de la oposición que se resolvió en pocas horas. Bucaram gobernó con un estilo populista, realizaba espectáculos donde él no dudaba en cantar y bailar y era el invitado habitual de programas de farándula, por lo que se había ganado el sobrenombre de loco entre la población.